Imagina despertar y descubrir que tu país, uno de los pilares de Europa, acaba de recibir un ultimátum directo desde Washington. O aumentáis vuestro gasto militar al 5% del PIB, o subiré los aranceles a vuestros productos. El mensaje lleva la firma de Donald Trump, y el destinatario no es otro que España. De pronto, el equilibrio entre aliados se tambalea, la amenaza comercial se mezcla con la presión militar. ¿Puede un presidente estadounidense castigar a un socio de la OTAN como si fuera un rival? ¿Y qué hará España ante un pulso que pone a prueba su soberanía y su economía? El gobierno español no ha dudado en responder, firme, calculado, y con un mensaje claro: España no acepta ultimátums. Pero tras las declaraciones diplomáticas, se esconde algo más profundo, una redefinición del poder dentro de la Alianza Atlántica. Índice hacia derecha si quieres entender cómo España enfrenta este desafío y por qué esta crisis podría cambiar las reglas del juego entre Europa y Estados Unidos. Suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final. Todo comenzó con una frase pronunciada por Donald Trump durante un mitin en Ohio: si España no cumple con el 5% del PIB en defensa, habrá consecuencias. No era una simple advertencia. Era una amenaza directa al gobierno de Pedro Sánchez y, por extensión, a la Unión Europea. El expresidente norteamericano, de nuevo figura dominante en Washington, había encontrado en Madrid el blanco perfecto para escenificar su nueva doctrina: aliados. Sí, pero bajo sus condiciones. El contexto no puede ser más delicado. Tras meses de tensión dentro de la OTAN, Trump ha decidido reactivar su cruzada contra los países europeos que, según él, se benefician de la protección estadounidense sin pagar lo que deben. Y esta vez su objetivo no era Alemania ni Francia, sino España, un socio tradicional, pero con una inversión militar de apenas el 2% del PIB. Muy lejos del nuevo umbral que la administración Trump pretende imponer. El tono del mensaje fue inequívoco. Washington filtró a la prensa la posibilidad de duplicar los aranceles al vino, el aceite de oliva y los automóviles españoles si el gobierno no aceptaba el incremento de gasto en defensa antes de fin de año. El impacto simbólico fue inmediato. La frase, ultimátum a España, apareció en los titulares de medio mundo. Y la pregunta que sobrevolaba Bruselas era tan sencilla como inquietante: ¿puede un aliado usar las armas del comercio para forzar decisiones militares? La respuesta de Madrid no se hizo esperar. El Ministerio de Exteriores, encabezado por José Manuel Álvarez, declaró que España es y seguirá siendo un aliado comprometido con la seguridad colectiva, pero no aceptará imposiciones unilaterales. La Moncloa insistió en que las prioridades presupuestarias del país no se deciden en otro continente. Y subrayó un matiz crucial: la política comercial es competencia de la Unión Europea, no de los Estados miembros. En otras palabras, ningún país puede ser sancionado de forma aislada sin que Bruselas intervenga. Para Trump, el gesto fue interpretado como desafío. Para España, era una cuestión de dignidad nacional y de lógica institucional. No somos un protectorado, dijo un alto funcionario español en declaraciones a El Mundo. Somos socios, y un socio no amenaza a otro con castigos económicos. Detrás de esta pugna leita algo más profundo que un desacuerdo sobre porcentajes. España defiende un modelo de seguridad basado en la cooperación civil-militar, la presencia en misiones internacionales y el refuerzo del flanco sur de la OTAN. En cambio, la visión trumpista reduce la lealtad a cifras: quien gasta más, vale más. Esa lógica choca frontalmente con la sensibilidad europea, y especialmente con la española, donde el gasto social y la inversión en transición ecológica siguen siendo prioridades políticas. En este escenario, la tensión con Washington se convierte en una prueba de identidad. ¿Hasta qué punto puede España mantener su autonomía sin poner en riesgo su posición dentro de la OTAN? ¿Y cuánto está dispuesta a pagar, política y económicamente, por defender su soberanía? La respuesta española al ultimátum de Trump no fue improvisada. Llegó con precisión de reloj y un tono cuidadosamente medido, ni provocador ni sumiso. Desde la Moncloa se decidió proyectar una imagen de serenidad, pero también de firmeza. La consigna era clara: España no se deja intimidar. En una rueda de prensa que captó la atención de toda Europa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó: España mantiene su compromiso con la OTAN y con la seguridad euroatlántica. Pero la defensa de nuestro modelo social no está en venta. La frase se convirtió en titular y marcó el tono de la estrategia diplomática: responder con hechos y principios, no con amenazas. El gobierno español quiso recordar que, más allá del gasto militar, la contribución de España a la seguridad colectiva es real y tangible.
desde las misiones en el Sahel hasta la presencia naval en el Mediterráneo. El país ha sostenido un papel activo en el control de fronteras, la vigilancia marítima y la cooperación antiterrorista. No se trata, según Madrid, de gastar por gastar, sino de invertir donde hace falta. La seguridad no se mide solo en euros, sino en compromiso, subrayó Álvarez. En Bruselas, la reacción fue inmediata. La Comisión Europea respaldó a España y advirtió que cualquier medida arancelaria unilateral por parte de Washington se consideraría una agresión contra toda la Unión. El comercio con Estados Unidos no se negocia país por país, recordó un portavoz comunitario, reforzando así el argumento central de Madrid, la unidad europea como escudo diplomático. De hecho, Alemania y Francia también mostraron solidaridad, conscientes de que, si Trump lograba presionar a España, el precedente podría extenderse a otros socios europeos. En el terreno político interno, la respuesta española tuvo una lectura doble. Para el Ejecutivo, la crisis representaba una oportunidad para reafirmar el liderazgo de Pedro Sánchez como figura moderada pero firme ante los desafíos externos. Para la oposición conservadora, en cambio, era una ocasión para señalar la debilidad del gobierno frente a Washington. Sin embargo, incluso dentro del Partido Popular hubo voces que coincidieron en la necesidad de no ceder ante chantajes. La cuestión trascendía la ideología, se trataba de la soberanía del país. Mientras tanto, los mercados reaccionaron con cautela. Los sectores potencialmente afectados, automoción, agricultura, energía, presionaron para que el Ejecutivo mantuviera una línea de diálogo con Estados Unidos. Sin embargo, el tono general del país fue de respaldo a la postura oficial. Los principales diarios, desde El País hasta La Vanguardia, coincidieron en destacar que España ha sabido mantener la calma ante el rugido de Trump. Detrás de la retórica, hay también un componente emocional, el recuerdo de viejos desencuentros con Washington. Desde la guerra de Irak hasta los litigios por los aranceles al aceite de oliva. En cada crisis, España ha acabado defendiendo el mismo principio, la lealtad sí, la sumisión no. Esa es la línea roja que hoy marca Madrid. Porque en el fondo, esta no es solo una disputa sobre dinero o defensa, sino sobre la idea misma de qué significa ser aliado en el siglo XXI, obedecer o cooperar. Imagina, por un momento, un escenario nada improbable, un buque estadounidense atracando en el puerto de Nueva York se niega a descargar aceite de oliva español. Las cámaras captan el momento. Los titulares explotan y el pánico se extiende entre cooperativas andaluzas, bodegas riojanas y fábricas automovilísticas de Valencia. No es una película, es la posible consecuencia de un conflicto comercial con Washington. El gobierno español ya ha calculado los daños potenciales. Según el Ministerio de Economía, si Estados Unidos aplicara aranceles del 25% sobre productos españoles, el impacto directo superaría los 4.000 millones de euros en un año. Sectores como el vino, el aceite, los componentes industriales y la moda serían los más afectados. Y detrás de cada cifra hay miles de empleos, muchas de ellas pequeñas empresas familiares que dependen de las exportaciones. Bruselas, consciente del riesgo, ha advertido que respondería con medidas equivalentes. La Unión Europea no permitirá que uno de sus miembros sea tratado como enemigo, declaró Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión. La UE, de hecho, prepara un paquete de represalias comerciales que podría incluir restricciones a productos tecnológicos estadounidenses o exenciones fiscales a empresas europeas. El mensaje es claro, si atacas a uno, responden todos. Pero el peligro no es solo económico. Hay una dimensión política y simbólica que afecta directamente a la cohesión de la OTAN. Si un aliado empieza a utilizar el comercio como arma de presión, la confianza mutua se erosiona. ¿Cómo coordinar operaciones militares o compartir inteligencia si hay amenazas de sanciones económicas entre socios? Varios diplomáticos europeos han alertado de que la doctrina Trump puede convertir la Alianza Atlántica en una relación de intereses y no de valores. Para España, el reto es doble, mantener su autonomía sin romper los lazos con Estados Unidos. El objetivo no es confrontar, sino equilibrar, explica una fuente del Ministerio de Defensa. En otras palabras, mostrar que la lealtad puede coexistir con la dignidad nacional. En este contexto, algunos analistas hablan de un punto de inflexión histórico. Desde la Guerra Fría, ningún presidente estadounidense había presionado tan abiertamente a un aliado europeo. Sin embargo, esta vez la respuesta española marca un precedente, decir no sin romper la mesa de negociación. Un gesto que, según varios observadores, podría inspirar a otros países del sur de Europa a reclamar una voz más firme dentro de la OTAN y de la UE.
Más allá de la geopolítica, esta crisis toca una fibra íntima del imaginario español, la defensa de la soberanía. La idea de que ningún poder extranjero, ni siquiera un amigo, debe dictar las prioridades de un país. Quizás por eso, a pesar de la tensión, la respuesta de España ha despertado un cierto orgullo colectivo. En el fondo, lo que está en juego no son solo cifras ni tratados, sino algo mucho más profundo, el derecho de un país a decidir por sí mismo. Incluso cuando el coste sea desafiar al hombre más poderoso del mundo. La respuesta de España al ultimátum de Trump no ha sido un golpe sobre la mesa, sino algo más sutil y, tal vez, más inteligente, una demostración de serenidad en medio del ruido. Mientras algunos esperaban un discurso inflamado o un giro populista, Madrid eligió la diplomacia firme, la palabra medida, y el respaldo de Europa como escudo. En tiempos de diplomacia por Twitter, esa calma es casi un acto de rebeldía. España no ha buscado romper con Estados Unidos, ha buscado algo más difícil, redefinir los términos de la lealtad. Decir sí a la cooperación, pero no al chantaje. En un mundo cada vez más marcado por la política de fuerza. Esa postura tiene un valor político enorme, porque lo que se juega aquí no es solo un pulso económico, sino el equilibrio entre dignidad y pragmatismo, entre soberanía nacional y pertenencia a un bloque internacional. De este episodio queda una lección: las alianzas del siglo XXI no pueden sostenerse sobre amenazas, sino sobre respeto mutuo. Y si algo ha demostrado España, es que se puede ser aliado y, al mismo tiempo, mantener la cabeza alta. El tiempo dirá si Washington persiste en la vía del enfrentamiento o si, como tantas veces, prevalecerá el sentido común. Pero hoy, al menos, España ha conseguido algo poco habitual en política internacional: ganar autoridad sin levantar la voz. Y si quieres seguir entendiendo cómo España se enfrenta a los grandes desafíos del poder mundial, desde la OTAN hasta las tensiones con Washington o Bruselas, suscríbete al canal. Activa la campanita, y acompáñanos en este viaje por la política global desde una mirada española.